El tema de esta noche es un tema muy importante, es un tema muy lindo. Todos los temas de Daniel son importantes y lindos, y todos estos temas son para nosotros en este tiempo que vivimos, en los tiempos finales, así como lo llamaba Daniel, así como lo llamaba Jesús, así como lo llama Juan, así como lo llama Pablo, Pedro. Todos se referían a estos tiempos en que vivimos como los tiempos finales. Si no sabes por qué es que le decimos los tiempos finales, bueno, quédate porque más adelante en este seminario también vamos a ver el por qué es el tiempo final. En el capítulo 5 de Daniel, nosotros vamos a encontrar un tema que quizás para la historia no es importante. Quizás hay otras cosas importantes dentro de la historia de la humanidad, para los seres humanos que no son hijos de Dios. Pero para los hijos de Dios, lo que relata el capítulo 5 es de suma importancia porque explica nada más y nada menos que la caída de Babilonia. La caída de Babilonia no es solamente un acontecimiento histórico dentro de la historia de la humanidad, es también un acontecimiento profético muy importante porque nos ayuda a nosotros que vivimos en los tiempos finales a comprender cosas de nuestro tiempo y también a comprender el puntapié inicial de la profecía de Daniel 2, la cual, en el derrotero histórico y profético, nos explica por qué hoy el mundo es como es. Y nos ayuda a entender también las coaliciones humanas y celestiales, ya sea del lado de Dios o del lado del diablo, de cómo funciona el mundo. Y pareciera poca cosa para algunos, pero para nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo y amamos su venida, es un acontecimiento sin parangón por el hecho de que es el puntapié inicial, como ya les dije, de la profecía bíblica para el tiempo del fin. Y vamos a leer en la primera parte de Daniel capítulo 5, los versículos 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses del oro y de la plata, bronce y de hierro, de madera y de piedra. Muy bien, gracias Silvia. Nosotros vemos en la imagen que yo tengo aquí atrás mío, vemos a Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia estaba rodeada. Estaba rodeada porque el avance de los medos y de los persas era inevitable, había una confrontación y estaban rodeados por el norte y por el sur, ¿verdad? De Babilonia, y se llevó a cabo una batalla en el norte de Babilonia, a 80 kilómetros de Babilonia, a 80 kilómetros de lo que hoy es Bagdad, y, y la ciudad de Babilonia cayó. Pero vos fíjate que ellos sabiendo que estaban rodeados, ¿qué hizo el rey? Este era el rey Belsasar. ¿Qué hizo el rey Belsasar, el segundo en el trono? Hizo una fiesta, era toda una idolatría, ¿no es cierto? Una fiesta con mujeres, con descontrol y todo, pensando de que estaban a salvo dentro de la ciudad, pero por las dudas también estaban adorando a todos los dioses habidos y por haber. Fíjense que nombra a todos los tipos de dioses, dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Justamente son 6 tipos de dioses, 6 tipos de dioses que tienen que ver con la adoración babilónica para que no escapara ningún tipo de adoración
por si las dudas, a algún Dios que los pudiera ayudar, que los pudiera rescatar. Pero ninguno de ellos estaba clamando al Dios del cielo, sino que estaban usando los vasos del templo de Dios, del templo de Jerusalén, que estos vasos habían sido llevados después de la cautividad que el rey Nabucodonosor había hecho en su conquista, en la conquista a esa zona de la Mesopotamia y de todo lo que era el Medio Oriente, ¿no? Así que vemos que no interesaba, no había respeto, no había nada con respecto al respeto al verdadero Dios. No les interesaba. Ellos estaban en una fiesta, la cuestión era divertirse, pasarla bien y de paso un poco de idolatría no venía mal y le metieron con todo. Le metieron con todo. Es como si hoy fuera un carnaval. Sí, como si hoy fuera un carnaval. De esas festividades paganas en las cuales está la diversión, los excesos, el alcohol. ¿Ha cambiado algo el mundo? No ha cambiado nada, ¿verdad? Sino que en realidad ha ido empeorando. Ahora, vamos a ver un poquito esto que acabamos de leer. Estaba profetizado por el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 51, versículo 11. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias al profeta Jeremías, vamos a encontrar de forma explícita el hecho que está describiendo aquí Daniel en Daniel 5. Fíjense, Jeremías 51, versículo 11, dice así: limpiad las flechas, embrazad los escudos, Jehová ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque la venganza es de Jehová, la venganza por su templo. Claro, cuando Jeremías profetizó 40 años antes que los reyes de Media la destruirían, todavía no estaba tan desarrollado el imperio persa, porque el imperio persa estaba constituido por dos grandes naciones, los medos y los persas. Los persas llegaron a ser más fuertes que los medos, pero en la época de Jeremías eran más fuertes los medos, y todavía no se sabía acerca de los persas, de que iban a formar esta coalición que les iba a dar la victoria y que iban a imponer un imperio durante muchos años en nuestro mundo. Ahora, está bueno el poder ver una profecía con 40 años de anticipación. El hecho de que se sepa de que Babilonia iba a caer por mano de los medos y obviamente también de los persas. Pero no quedamos solamente allí, sino también en la elección de Ciro. La elección de Ciro y su misión profetizada antes de nacer, en Isaías 44, versículo 28. Ahí vamos a encontrar, en Isaías 44, 28, lo siguiente. Isaías 44, 28 dice así: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Claro, cuando uno lee esto dice, bueno, pero ¿esto qué tiene de especial? Bueno, que esto fue escrito 146 años antes de que esto sucediera, antes de que el templo de Jerusalén fuera reconstruido, ¿sí? Antes de que fuera edificada nuevamente Jerusalén. Y vos fijate en qué momento sería en el tiempo del reinado de Ciro. Aquí ya vemos parte de la misión de Ciro. Antes de que Ciro naciera, ya el Señor estaba diciendo de que un hombre llamado Ciro iba, en su tiempo, en su gobernación, iba a hacer esto, iba a suceder esto. Claro, ¿y por qué esto es importante? Porque resulta que es parte de la profecía de los 2300 años, con el edicto de Ciro, en el año 457
Claro, justo antes del edicto de Artajerjes. Antes el edicto de Artajerjes fue en el 457 y el edicto de Ciro fue antes, y Ciro dispuso todo lo necesario para que se llevara a cabo, ¿qué cosa? La profecía bíblica. Hay 3 edictos que nosotros después vamos a repasar, que es el edicto de Darío, el edicto de Ciro y el edicto de Artajerjes. Claro, y en los tiempos de Ciro se da la orden y Artajerjes, ¿qué es lo que hace después? Revalida la orden y se cumple. O sea, 146 años antes de que suceda, antes de que naciera Ciro y todo esto pasara, ya el Señor decía el nombre de uno de los actores principales. ¿Será que el Señor actúa impulsivamente o tiene una planificación y puede ver el futuro? Esto es una forma de que nosotros podamos entender de que el Señor no es alguien impulsivo que se deja llevar por el momento, sino que es alguien que planifica y es alguien que lleva adelante su propósito conforme a lo que Él ha revelado a sus profetas y Él mantiene su palabra. Fíjense, hago otro detalle, ¿no? Cuando dice Isaías 45:1 de que Jehová elige a Ciro. ¿Vamos a leerlo? Ahí nomás. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mirá vos qué interesante, ¿no? Porque cuando uno agarra y mira cómo fue conquistada Babilonia, Babilonia fue conquistada porque las puertas que cubrían, ¿no es cierto?, la entrada por el río Éufrates que pasaba por el medio de la ciudad estaban abiertas. Alguien olvidó cerrarlas. Pero vos tenés que pensar que 146 años antes el Señor está diciendo cómo iba a entrar el ejército de Ciro y el ejército de Darío iban a entrar ¿a dónde? A Babilonia. Claro, y era Jehová que iba adelante. Jehová va adelante de él y le abre las puertas. O sea, él estaba llevando adelante sus propósitos. Ahora, veamos también otro detalle. Le pone un nombre insigne, o sea, le da un nombre con propósito y lo ciñe para que sea su guerrero. Aunque Ciro no había nacido y todavía no lo había conocido. Eso es lo que declara el versículo 4 y 5 del capítulo 45. Dice así: por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Interesante todo esto. Claro. Todavía Ciro, ¿cómo lo iba a conocer? Cuando esto se escribió, él no había nacido. Y otro detalle también, ¿Ciro adoraba al verdadero Dios? No. No. Pero vos fíjate cómo el Señor cumple sus propósitos aún en naciones paganas. Porque esto era parte de la profecía que el Señor había dado para que nosotros comprendamos que Él controla este mundo. Ahora, el versículo 6 y 7 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Cuando vos lees esto y vos ves y lo comparás con Daniel capítulo 5 versículos del 1 al 4 y en el versículo 4 sobre todo cuando dice de que Belsasar estaba adorando dioses de piedra, de oro, de plata, de madera, de todos esos 6 elementos. Esos 6 elementos que eran los elementos de la vida para los babilonios. Cuando vos lees eso y vos lees esto, vos decís, claro, ¿cuántos dioses hay? ¿Hay uno solo? Porque los dioses esos no los pudieron salvar a los babilonios del plan profético del Señor. El Señor
les adelantó con tanto tiempo para mostrarle al mundo entero quién es el verdadero Dios. Porque hoy en día nosotros también tenemos personas que adoran a un montón de dioses, que creen en un montón de ídolos e imágenes, pero no los pueden salvar. Nunca han podido, no los escuchan, no tienen oídos. Y a pesar de que esas personas transgreden los 10 mandamientos, a pesar de que esas personas transgreden el primero y segundo mandamiento, el Señor está mostrando de que Él es el único Dios. Y todos van a saber quién es el verdadero Dios. Y sabés que eso se va a volver a cumplir. Así como nosotros hoy lo estamos diciendo, todo el mundo va a saber quién es el verdadero Dios. Todo el mundo lo va a saber. Pero no me quiero adelantar a la profecía. Sigamos viendo otro detalle. Pero esta vez que tiene que ver con la lucha de dos reyes contra dos reyes. Claro, cuando nosotros vemos en la profecía bíblica, vemos de que en la historia había dos reyes en Babilonia. Uno era Belsasar y el otro era Nabonido. Nabonido era el primer rey más importante de Babilonia y Belsasar era el segundo. Nabonido era el papá de Belsasar. Y Nabonido era hijo de Nabucodonosor. Ya ves cómo viene la cosa, ¿no? El papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabonido, Belsasar. ¿Está? Ahora, ¿por qué te llevo a esto, no? Porque bueno, como yo te dije al principio, Babilonia cayó en dos partes. Al norte de la ciudad cayó Nabonido. Y Nabonido vio que el ejército de los medos y los persas era enorme. Y no opuso casi resistencia. Al 14º día del enfrentamiento, se fue, huyó, lo atraparon y después le perdonaron la vida y murió por ahí en otro lugar, ¿no? Pero ya de grande. Ahora, Belsasar, su hijo, no tuvo tanta suerte, porque justamente él murió la noche en la cual fue profetizada de lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Ahora, es interesante ver de que Jehová, o sea Jesús, para nosotros, ¿sí? Jehová y Jesús son la misma persona. Le dijo el banquete, la embriaguez y muerte de los babilonios. O sea, esto ya es muy detallista, ya va muy al detalle. Jeremías con 40 años antes le avisa, le dice a los babilonios, miren que ustedes van a morir y van a morir así, así, así. ¿Vamos a leerlo? Jeremías capítulo 51, versículo 39. Dice así, en medio de su calor les prepararé banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman un sueño eterno del que no despierten, dice Jehová. Esta es la profecía contra Babilonia y ya en lenguaje profético les estaba aclarando cómo iba a ser la cosa. Ahora, fíjate en el 56 y 57 del mismo capítulo, no salgas del capítulo ese. Dice así, pues viene el destructor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes serán apresados, y el arco de ellos será quebrado. ¿Qué pasó con Nabonido? ¿Pudo luchar? ¿Pudo hacerle frente? No pudo. Porque Jehová, Dios de retribuciones, da la justa paga. Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus jefes, a sus nobles y a sus guerreros. Dormirán el sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Si vos querés saber quién es el verdadero rey y el verdadero dueño de todo, es aquel que maneja los tiempos. Muchos seres humanos han querido manejar el tiempo.
pero no han podido. Han sacado teorías, cosas, ¿verdad? Y todo eso han hecho tratar de hacer tratos con el demonio, todo, pero nunca han podido. El único que maneja el tiempo y que puede ver el futuro siempre ha sido el Rey de todo, el que controla el universo, y es nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, ellos son los únicos seres capaces de poder ver el futuro y de poder decirnos cómo van a suceder las cosas. Ahora, cuando vos le confías tu vida a un ser humano y le jurás lealtad a un ser humano, vos estás haciendo ¿qué? Echando tu vida por el inodoro. ¿Por qué? Porque tu vida dejó de valer. Porque al que nosotros realmente deberíamos brindarle lealtad es a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo sabe. Y ese solamente ha sido Jehová, solamente ha sido Jesús a lo largo de la historia. En el capítulo 5, volvemos a Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Claro, ahí nosotros encontramos el cumplimiento de esta profecía. En Daniel 5, del 1 al 4, así como te vaticinó Jeremías de cómo iba a ser quebrado el arco, que no iban a oponer resistencia, que iban a estar todos ebrios, sus sabios, sus príncipes, tal cual la descripción de Daniel, tal cual la descripción del profeta que tenía que vivir en esa época, ese asesor de reyes que estaba allí para poder guiar al pueblo, para poder guiar a los reyes a través del consejo que tenía para dar el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores tenía un embajador en la humilde provincia de Babilonia, vamos a decirlo así, porque no tiene comparación con el reino de Dios. Y ahora, si vos te pones a ver, claro, vos ves en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿Decía príncipes? Decía príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Decía que iban a beber vino? Decía que iban a beber vino y se iban a embriagar. Con el gusto del vino mandó que trajeran vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y después se habla del sueño eterno. Jeremías habla de que iban a dormir el sueño eterno. O sea, ¿el sueño eterno qué significa? Que iban a morir. La Biblia siempre habla y compara la muerte con el sueño. Más de 50 veces la Biblia compara a la muerte con el sueño, con el dormir del sueño. Para que nosotros entendamos bien, la Biblia no enseña lo que enseña el mundo acerca de la muerte. En el mundo se enseña que las personas mueren y se van al cielo o al infierno. La Biblia dice que no. Las personas están muertas y están dormidas hasta que Cristo las despierte, para resurrección de vida eterna o para resurrección de muerte eterna. No hay término medio en esto. La Biblia es muy clara en esto y lo que la mayoría de las personas cree, lamentablemente, son leyendas, cuentos, historias. Y lamentamos eso, porque basan su esperanza en una historia, basan su esperanza en un hombre, juran lealtad a un hombre, a un pastor, a un sacerdote, que les miente descaradamente y no comprueban con la Biblia la verdad del asunto. El único que dice la verdad siempre ha sido el Señor. No creas que yo soy dueño de la verdad o mi iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la dueña de la verdad. No, nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros declaramos la verdad, decimos la verdad que está en el libro de la Biblia. Yo no te quiero ofender con lo que dice la Biblia, yo te quiero mostrar lo que dice la Biblia para que vos abras los ojos y no mueras en un mundo que está viviendo como Belsasar y sus príncipes, con sus mujeres y sus concubinas. Ahora, fíjate vos, siguiendo con el relato y siguiendo también con la profecía, yo no puedo dejar pasar esto. Jehová, o sea Jesús, predijo que Babilonia sería entregada sin pelear y que estarían encerrados en sus fortalezas. Así de precisa es la profecía de Dios. Vamos a leer ahora en Jeremías,
capítulo 51, versículos del 28 al 30. ¿Qué dice allí? Preparad contra Elia naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio. Temblarán la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, le faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Mirá vos, qué tremenda descripción de cómo sería el momento de la conquista. Una conquista de la gran ciudad, de la gran capital del mundo, de esa gran maravilla que el mundo hoy quisiera volver a ver con todo lo que se describía acerca de esa gran ciudad, una de las maravillas de su época. Vos fijate que llegó a su fin. Llegó a su fin, así como todo lo que el Señor ha dicho que iba a terminar, y terminó. De la manera en la cual el Señor había profetizado, así sucedió. Y no hubo nadie que tirara una flecha en la ciudad, no hubo soldados que enfrentaran nada, sus mismos moradores y todo, se rindieron. Se rindieron. Era como si quería que los conquistaran. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 5. Ya vimos que la caída de Babilonia era inevitable. La caída de Babilonia había sido profetizada y era inevitable su caída. Ahora, veamos un poquito más el relato de lo que pasó esa fatídica noche, allí en Babilonia. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Leyendo lo que sucedió hace tanto tiempo allí en Babilonia. Dice, después de que ellos estaban en todo este jolgorio, toda esta fiesta que tenían, toda esta opulencia y todo este degeneramiento idolátrico, dice allí en el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. El rey veía la mano que escribía. Claro, cuando vos decís palideció, vio una mano, es algo increíble, es algo tremendo. Es un momento de mucha angustia que ya habíamos leído que iba a tener el rey. Porque el rey no estaba de fiesta y todo, no se angustiaba tanto por lo que estaba sucediendo afuera, de que le iban a matar, sino que estaba concentrado acá en esto. Y solamente cuando vio ese momento, vio esa mano que escribía en la pared, y claro, si cualquiera de nosotros viera algo así, te entraría una cosita, ¿no? Te asustarías un poquito, capaz que sí. Bueno, hay algunos que quizás que no, porque están tan acostumbrados a ver cosas, ¿no es cierto?, en las películas y eso, que bueno, ya tienen la mente como ya un poquito trastocada con eso. Pero vamos a leer ahora el versículo que nos falta, que es el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey palideció, tal cual lo decía Jeremías 50:43. El rey palideció. Claro, nosotros vemos aquí algo muy claro. El Señor se adelanta a todos los hechos. El Señor se adelanta a las circunstancias. Él puede ver con lujo y detalle todo lo que habría de suceder. Ahora, el segundo en el reino, que era Belsasar, demanda una respuesta. ¿Y a quién busca? Vamos a leer versículos 7 al 9. ¿Qué dice? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia:
Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostraron al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La fiesta se aguó. Se acabó la fiesta, apareció la mano, apareció un invitado no deseado que escribió algo en la pared, que escribió, ¿no es cierto?, 4 palabras, y todos quedaron mal, porque el rey dice, bueno, vengan, hagan llamar a los más inteligentes. Y otra vez volvemos a encontrarnos con estos muchachos, ¿no es cierto? Los magos, astrólogos, caldeos, los sabios, adivinos, toda esta gente que trabajaba con el poder de Satanás, es llamado. Ven, ¿y qué dice la escritura? No pueden leer y no pueden interpretar. Así que el rey estaba mal, y sus príncipes también. Recuerden ustedes que no eran pocos príncipes, eran más de 1000 sus príncipes, según lo que dice el versículo 1. Así que esta no era una fiestita de unos pocos, este era un gran festejo. Había muchísimas personas, muchísima comida y muchísimo descontrol, pero todo se acabó, se cortó la música, dejaron de comer y todo porque el rey quedó mudo y los príncipes también. Así que, ¿qué pasa? Bueno, vamos a seguir el relato. Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. De nuevo, el nombre atribuido por los babilonios para el Espíritu Santo. Acá ya vemos la diferencia entre los magos, los adivinos, los astrólogos, los caldeos y otra vez un hombre. Pero ahora vos fíjate que de entre todos esos hay uno que tiene el Espíritu Santo. Y dice así, en tu reino hay un hombre, dice el versículo 11, en el que mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para manifestar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Y sigue diciendo, entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos, otra vez sobre el Espíritu Santo, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor del reino. Claro. Acá vemos, ¿no es cierto?, la desesperación de Belsasar y un nombramiento de último momento, en donde el segundo del reino quiere nombrar a Daniel como alguien que lo suceda. Todavía no se da cuenta de lo que está pasando Belsasar. Todavía no se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Te das cuenta de que él todavía está tratando de resolver el asunto para seguir con la fiesta? Él no está tratando de resolver su vida. Él está con miedo. No está arrepentido de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Ni dio recibo de acusación, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que había hecho.
Él pensó que estaba todo bien. Entonces acá vemos la misión de un hijo de Dios. El decir la verdad, el decir la palabra de Dios, el reprender a alguien que está haciendo mal. Y no importa quién sea, un hijo de Dios, cuando tiene que hablar la palabra de Dios, no importa si es un rey, un príncipe, un gobernador, un presidente, no importa quién esté delante. Un hijo de Dios tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Y si algo está mal, no participar de lo malo. Nosotros vivimos en una época donde muchos que dicen ser hijos de Dios ven lo malo y se callan la boca. Pero no Daniel. Daniel no era de las personas, Daniel era un verdadero hijo de Dios, porque incluso los paganos reconocían de que en él moraba el Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden decir las personas paganas acerca de tu vida? ¿Realmente pueden decir de que vos sos un hijo de Dios, que estás con el Espíritu Santo? ¿O sos alguien que simula ser del mundo y nadie se da cuenta que sos un hijo de Dios? De Daniel sabían que era un hijo de Dios, y eso da testimonio a la palabra de Dios, y no solamente en el libro de Daniel. Ahora, vamos a la reprensión del profeta. No cualquier profeta, el profeta de Jehová, el profeta que Jesús había puesto en Babilonia, que quisieron destruir y no pudieron, que quisieron coimear. Vos fíjate que lo acaban de coimear. No se dio tampoco. ¿Qué dice? Vamos a leer 17 y 18. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Hizo lo que le ofrecía al rey? No, porque el Señor siempre nos ha enseñado que todo lo que Él nos da, de su conocimiento, nosotros no lo podemos cobrar, y mucho menos lo que nos da el Espíritu Santo. Todo conocimiento que nos da el Espíritu Santo nosotros no podemos cobrar. Recibimos de gracia y damos de gracia. El versículo 18 dice así: el Altísimo Dios, vos fíjate ya cómo arranca, con el título que arranca, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Vos tenés que entender de que Daniel le está hablando al rey y le está diciendo: ok, hay alguien que está por encima tuyo, Belsasar. Vos te las creías, pero vos estás acá y el Altísimo Dios, el Dios Altísimo, está acá. Está acá. Arranca así, Daniel. No lo arranca alabando, no le pide disculpas, nada. Arranca. Y fíjense que, claro, uno agarra y se pone a pensar y dice, cuando lee esto muchos se confunden, claro, porque dicen Nabucodonosor, tu padre Nabucodonosor, ¿y cómo? ¿No acaba de decir el pastor, y vos estás viendo este video, estás conmigo acá presente, no acaba de decir que Nabonido era el papá de Belsasar y que Nabucodonosor era su abuelo? Bueno, resulta que en la Biblia no existe la palabra abuelo ni nieto. Eso no existe en la Biblia. Es una forma que tiene la Biblia de explicar, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de Adán, y así vamos con la descendencia, como relata Lucas, o como relata Mateo, ¿no es cierto?, de la descendencia de David y todo. Nunca dice David era tátara. No dice eso. No dice eso, sino que dice el hijo de, ¿sí? El hijo de. Nosotros somos hijos de Dios. Sí, pero mi papá se llamaba Aldo. Sí, mi papá se llamaba Aldo, pero yo soy hijo de quién? Hijo de Dios, porque yo provengo de quién, desciendo de quién, del mono. Yo soy hijo del mono. Yo no soy hijo del mono, no soy hijo de un animal. Yo soy hijo de Dios. Ese es el título que el Señor nos ha dado. Aunque algunos te quieren hacer llamar de otra manera y te quieren hacer creer que descendemos del mono, no, querido. Nosotros descendemos de Dios. Descendemos de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque después vamos a ver
dos movimientos dos poderes que se mueven dentro de la tierra y que están también descritos en este capítulo. El poder del secularismo y el poder de Dios. El secularismo que lleva a la ciencia, que lleva a la idolatría. El conocimiento de Dios, el poder de Dios que te lleva a Dios. Ahora, en esta batalla de estos dos poderes en esta historia, ¿cuál va a ganar? El poder de Dios. Y vos fíjate que en la profecía del nieto, claro, yo le puse así, profecía del nieto, por más que no exista esa palabra en la Biblia, pero vamos a leerlo en Jeremías capítulo 27, versículos 6 y 7. ¿Qué dice ahí? Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Muy bien, clarísimo, clarísimo. La palabra de Dios dice de que el rey Nabucodonosor, su reinado iba a ir hasta el hijo de su hijo, o sea, su nieto para nosotros, en nuestro idioma y nuestra cultura. Para nuestro entendimiento se escribió esto. Entonces nosotros tenemos clarísimo de que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. El reinado de Nabucodonosor iba a ir hasta su nieto. Clarísima la palabra de Dios en cuanto a profecía. A mí no deja de asombrarme, por eso se los presento de esta manera. Ahora vamos a ver un poquito en Daniel capítulo 5, versículos del 20 al 23, cómo continúa la historia. Daniel le sigue hablando al rey y le dice, pero cuando su corazón, estoy leyendo Daniel capítulo 5, versículos del 20 al 23, pero cuando su corazón se ensoberbeció, hablando de Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata y oro, bronce y hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Esto es un palazo en la cabeza al rey, y sobre todo para nosotros hoy también, porque cuánta gente soberbia hay en el mundo que actúa de la misma manera que Nabucodonosor y que Belsasar, que van en contra de Dios, que no les interesa lo que Dios dice en la Biblia. Total, ellos quieren seguir su religión, total, quieren hacer su vida como les plazca, sin importarle. Pero mirá que la Biblia dice que está mal, mirá lo que dice el mandamiento. No, a mí no me interesa. Y quebrantan a conciencia los mandamientos de Dios. Le fallan al Señor. Y claro, cuando nosotros vemos todo esto, comprendemos lo que Daniel está diciendo a Belsasar. Tú lo sabías y no te importó. Tú provocaste a Jehová, a Jesús, con tu idolatría y desobediencia y soberbia. Es tu culpa. No es culpa de otro. ¿Acaso no sabías de los mandamientos de Dios?
¿Cuántos pueden decir hoy que no sabían que los mandamientos de Dios están en la Biblia? ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Díganme, vivimos en un mundo hoy de tanta información y la gente dice, sí, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero el sábado fue clavado en la cruz. Sí, yo sé que no hay que adorar imágenes, pero nosotros en nuestra iglesia tenemos otro mandamiento. Sí, yo sé de que no hay que tener otros dioses, pero bueno, nosotros no lo adoramos, solo la veneramos. Eso me dijo una vez un sacerdote. No adoramos a la Virgen, nosotros solo la veneramos. Y adorar y venerar es lo mismo, le digo. Y justamente la palabra de Dios incluso, le digo, podés traducir la palabra adoración como veneración, es lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo en el cual la gente no es que no sabe, la gente sabe. Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Quiere seguir sus propios impulsos, sus propias cosas, su propia idolatría, su propia forma de vida. ¿Hasta qué pasa qué? Hasta que es muy tarde. Hasta que te sorprende la muerte o la muerte está cerca. Pero vos a veces no lo sabés. Estás enfermo y no lo sabés. O a veces estás enfermo y sabés de que te queda poco tiempo. O como el rey Belsasar, que no estaba enfermo, pero sabía que tenía poco tiempo porque estaba rodeado. Era cuestión de tiempo que él muriera. ¿Pero qué hizo él? ¿Buscó a Dios? ¿Buscó la salvación? No, hizo una fiesta para despedirse del mundo a lo grande. ¿Y de qué le valió? De nada. No le valió de nada. Ahora, veamos el mensaje. Por eso, dice el versículo 24, de su presencia envió la mano que trazó esta escritura. O sea, el Señor Jehová envió esta mano. Y la escritura que trazó es, y le lee la escritura, Mené, Tekel, Uparsin. Algunas traducciones pueden decir Ufarsin, es lo mismo. Esta es la interpretación del asunto. Claro, cuando Belsasar mandó a llamar a todos los sabios que él tenía, adivinos y todos los que andaban con el poder del diablo para que leyeran y descifraran, no pudieron, dice la Biblia, ni leer ni descifrar. A pesar de que estaba en arameo, ellos no pudieron leer, no explica la Biblia por qué. Decir por qué no lo pudieron leer es simplemente pecado, porque es dar una explicación que no da la Biblia. Yo no me puedo imaginar por qué no la pudieron leer. La podían leer. En arameo decía, contó, pesado, ¿sí? Contó, pesado y pedazos. La podían leer. Quizás sí. Eso es lo que decía en arameo. Lo que escribió la mano. Pero no sabían la interpretación. Hicieron bien en no arriesgar. Pero ahora, el que tiene el Espíritu Santo puede entender la profecía, porque el Espíritu Santo le enseña lo que dice la profecía. Yo te puedo ayudar al comienzo para que vos aprendas a leer la Biblia, pero después es el Espíritu Santo el que te ayuda a comprender la Biblia, sin estar flasheando, imaginándote cosas, sacando conjeturas, viendo lo que dice fulano. Ah, es doctor en teología. Sí, claro. Ah, sí, este es doctor en filosofía, es doctor en filología y tiene 4, 5 doctorados. ¿Y qué tiene que tenga 20, 30 doctorados? Si no tiene el Espíritu Santo, no entiende lo que dice la palabra de Dios. No lo entiende. ¿Vos te pensás que era tonto Belsasar? ¿Vos te pensás que no era un hombre formado? ¿Vos te pensás que los sabios eran tontos, de que no habían estudiado, que no sabían un montón de lenguas? Eran gente culta, pero gente de mucho conocimiento, mucho mundo, lo que era lo mejor de lo mejor. Pero ¿sabes qué? Sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, una persona que no sabe leer ni escribir puede entender la Biblia. Solo oyéndola. Solo oyendo. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo lo he comprobado. Yo te doy testimonio de eso. ¿Cuántos hermanos nuestros tenemos que no saben leer ni escribir y predican y enseñan la Biblia y entienden cosas que gente preparada
No puede explicar. Lo mismo pasa hoy, pasa exactamente lo mismo. El secreto acá, para poder entender profecía, es la ayuda del Espíritu Santo. Si hay algo que vos no entendés, pedí perdón por tus pecados y pedile al Espíritu Santo que venga en tu ayuda, pedirle perdón al Padre por tus pecados y pedirle al Espíritu Santo que venga en tu ayuda y te ayude a entender la Biblia. Y así, por ese acto de fe, vos creyendo, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Te va a explicar. ¿O cómo pensás que yo llegué a todo este conocimiento? No llegué a este conocimiento por haber ido a la universidad. No. Y lejos está de mí enseñar de que vos tenés que ir a la universidad para entender la Biblia. Lejos esté de mí enseñar semejante barbaridad. Ahora, fíjate vos el mensaje. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios, dice, tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ¿cuántas veces lo contó? 2 veces. O sea, no hay error, porque dijo Mené, Mené. Contó Dios 2 veces y no hay error acá, ¿eh? Acá no hay error. Él lo entendía muy bien porque en su idioma, en arameo, 2 veces, es decir, no hay error acá. Acá no hay error. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. O sea, no das con el peso que se necesita. No se da con el peso que necesitas. Eres falso. Te falta. Mientes. ¿Cuánta gente que hay que miente en el nombre de Jesucristo? ¿Cuánta gente hay que miente diciendo que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene? No lo tiene. ¿Cómo sabes si una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sé hoy yo que una persona tiene el Espíritu Santo gracias al libro de Daniel? Porque puede entender la profecía. Si vos no entendés profecía, es bien simple. Es bien simple. No estás en la vida con el Espíritu Santo para poder entenderla y enseñarla. Es bien simple. Bien simple. No hay que darle mucha vuelta. No son las manifestaciones sobrenaturales lo que demuestran que una persona tiene el Espíritu Santo, porque puede ser que esa persona también tenga el espíritu de Satanás, tal cual lo tenían los adivinos, astrólogos, caldeos, que estaban en el tiempo de Daniel. Esa no es una prueba del Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba de que vos tenés el Espíritu Santo según el capítulo 5 de Daniel? Que podés entender lo que el Señor dice, que lo podés explicar, que lo podés vivir, que lo podés enseñar. ¿Entendés eso? ¿Cuántos han despreciado este capítulo? Porque dicen, sí, te cuentan la historia, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, listo, ya está. Y no lo entienden, no lo entienden. Claro, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, bien clara, si estás con el Espíritu Santo. El versículo 28 dice Pérez, no dice Uparsin, ¿vieron? La palabra, la letra U en arameo es I para nosotros. Uparsin, ¿sí? Es justamente lo que nosotros entendemos como el plural. Parsin es el plural de Pérez. Entonces, cuando vos lees Mené, Mené, Tekel, Uparsin, vos lees contado, contado, pesado y pedazos. No es pedazo, es pedazos. Entonces, cuando dice el 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Te ayuda a entender a vos el mensaje particular del Señor. El Señor podía haber elegido cualquier cosa para dar su mensaje, pero vos fíjate, Él utilizó una forma muy llamativa de llamar la atención de todos los presentes. No hizo una imagen, no apareció una imagen, no apareció un ángel.
una mano, solo que se viera la mano escribiendo en la pared. La mano escribiendo en la pared. No dice que estaba usando una pluma, no dice que estaba usando un cascote, un ladrillo, dice que la mano se introducía en la pared y la dibujaba. Increíble, ¿no? Algo que no tuviera explicación, algo que no tuviera lógica para la gente de ciencia de esa época, la gente mística de esa época. Ahí estaban todos reunidos, los valientes, los guerreros, todos palidecieron, todos los valientes palidecieron, tal cual estaba predicho. Ahora, veamos la actitud y final del rey incrédulo. ¿Qué dice Daniel 5 del 29 al 31? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino, siendo de 62 años. Muy bien, Darío el Medo, o de Media, tomó el reino. O sea, esa misma noche el rey Belsasar murió. Tal cual fue profetizado. Pero vos fíjate, ante una sentencia en la cual a vos te van a decir, vas a morir, ¿vos qué vas a hacer? Te vas a despedir de tu familia, o sea, el comunicado no era de un médico que está tratando de adivinar cuánto tiempo te queda. En su soberbia, muchos médicos, ¿no es cierto?, le pregunta al paciente, doctor, dígame la verdad, ¿cuánto tiempo me queda? Y 2 meses. Y claro, sí, para eso sabe el médico y estudió. ¿Qué estudió? Estudió medicina. ¿Pero él maneja el tiempo? Él no maneja el tiempo. El que maneja el tiempo es el Señor, el Dios Altísimo. El que decide cuánto tiempo de vida tenemos y cuánto tiempo se te acaba a vos la vida. Nuestra vida le pertenece a Él, no a un médico. Pero qué ignorantes, pero qué soberbios que somos nosotros cuando agarramos y vamos y nos rebajamos delante de un hombre para preguntarle, ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Hasta algunos que dicen ser hijos de Dios hacen esto. ¡Qué vergonzoso! ¿El médico puede saber? ¿Hay algún cálculo? ¿Hay algún estudio que él pueda hacer? ¿Hay una tomografía que muestra, ¿no es cierto?, el reloj interno y te dice cuánto tiempo te queda? ¿Existe algún tipo de...? No, no existe. No existe. ¿Qué está haciendo el médico? Lo mismo que hacen los adivinos, los curanderos y todo. Chamullar. Está chamullando. Está diciendo una barbaridad, un improperio. Pero ahora, había un profeta de Dios frente al rey Belsasar. Hubo una manifestación sobrenatural frente al rey. El rey sabía que iba a morir y ni le movió un pelo eso. Ni le movió un pelo. Después de la fiesta que hizo el rey, bueno, es eso, listo. Sigue la fiesta. Vamos. Después se fue a dormir y lo mataron sus cortesanos cuando estaba durmiendo. Así termina la historia de Belsasar. Y Darío entra caminando sin tirar una sola flecha, sin hacer nada, en Babilonia. Entra, ellos desviaron el río Éufrates, cavaron, desviaron el río Éufrates, entraron por lo seco, la puerta estaba abierta, tal cual estaba profetizado, así se le dejó abierta el Señor, entró, listo, conquistó Babilonia, el imperio más grande conocido hasta ese momento, sin problema. Ahora, cuando vos escuchás esta historia, y vos ves lo que implica, y yo te quería mostrar todo el contexto profético que había alrededor, de cómo el Señor preparó todo esto, algo te tiene que mover. Algo tenés que pensar con respecto a esto, con respecto a nuestra actualidad. Y tenemos varias lecciones para sacar, y vamos a ver algunas de ellas. En el tiempo del fin, o sea, en este tiempo que nosotros vivimos ahora,
que comenzó en 1798, el tiempo del fin. Dice así: serán exageradamente abundantes, ¿qué cosa? La idolatría, la lujuria, el hedonismo y las ofensas constantes contra el Señor de todo, y su ley de 10 mandamientos. ¿A quién ofendieron? ¿A quién ofendió el rey y sus príncipes y sus concubinas y todo? Al Dios de todo. Porque Nabucodonosor y el padre de Belsasar sabían de que esos vasos eran sagrados y que no debían ser tocados, porque venían del templo del Dios Todopoderoso. Ellos habían escuchado las historias. No era de que desconocían la historia del pueblo de Israel. Por supuesto que no. Personas tan letradas y estudiosas no eran personas que ignoraban las travesías del pueblo de Dios junto a Jehová, el fuerte, contra las adversidades de los otros pueblos que los rodeaban. No desconocía para nada. Pero ahora, ¿qué pasa cuando vos sos tan soberbio de saber aunque sea un poquito de la Biblia y querer ir en contra de Dios, en contra de la Biblia? ¿Contra qué te encontrás? Primero te vas a encontrar contra una pared, porque el Señor no cambia. Y después te vas a encontrar contra una reprensión, porque los hijos de Dios no estamos para darte una palmada en la espalda y decirte: seguí, dale, seguí adelante nomás, seguí contento con una sonrisa, dale, metele fuego nomás a la fiesta, dale con todo, dale sin freno nomás, hasta el final. Así te estampás y te trolás contra la pared y te morís. Yo no te puedo decir eso. Yo lo que te digo es despertar, date cuenta que la ley de Dios sigue vigente, y así como pasó en la época de Belsasar, todos tenemos que responder ante el Dios al Dios que gobierna todo. A pesar de la indiferencia del mundo y sus gobernantes contra las profecías de nuestro Señor Jesús, todo se cumplirá como Él lo anticipó. Muchos gobernantes también, a pesar de que saben de las profecías de la Biblia, hacen sus propios planes para poder vencer y se coaligan junto a las huestes demoníacas para vencer, pero quieren retrasar, quieren boicotear, pero ¿sabes qué? La profecía bíblica, la profecía de Dios sigue avanzando, sigue avanzando. Ahora, fíjate también en la lección número 3 que podemos sacar. Así como antaño, muchos han oído, saben lo que el Señor dice, pero no hacen nada para ayudar. ¿Ayudar en qué? Ayudar a salvar personas. ¿Cuánta gente hay que no ayuda en nada? ¿Saben estas profecías? Yo no soy el único que sabe esto. ¿Cuánta gente hay que no participa en nada y solamente están muertos espiritualmente, dormidos, como enseña la palabra de Dios? La lección 4. Todos estarán de fiesta y divirtiéndose, pero serán sorprendidos por la sentencia final. Fíjense lo que dice Mateo, lo que dice Jesús mismo en Mateo capítulo 24, versículos 38 al 39. Tiene una similitud muy grande con lo que sucedió en la vida de Belsasar esa noche fatídica allí en Babilonia. Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39 dice: pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si vos comparás lo que pasó con Noé, lo que pasó en Babilonia y lo que está pasando hoy, ¿hay similitudes? Hay similitudes. La gente está de fiesta, la gente sigue adorando a otros, la gente no hace caso a las profecías de Dios, la gente no se prepara, la gente no quiere hacer caso a los profetas de Dios, la gente quiere hacer lo que quiere, se casan, se dan en casamiento, están de fiesta, hasta que es demasiado tarde. Y la puerta del arca se cierra, la puerta de la gracia se cierra y Cristo viene. Claro.
¿Por qué hay mucha gente que tiene miedo a las profecías? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quieren hacer caso a lo que Dios dice. Entonces no hay paz en su corazón. Y entonces, ¿qué los gobierna? El miedo. ¿Qué los moviliza para ir a una iglesia o dar el diezmo o participar de una religión? El miedo. Son religiones de miedo. No son religiones basadas en la confianza. Porque una persona espiritual vive su religión confiando en el Señor Jesucristo sin tener miedo al futuro, sin tener miedo a su venida. ¿Por qué? Porque ya lo conoce y sabe que sus profecías y lo que Él ha dado son ciertos y que se van a cumplir. No importa si nosotros participamos o no. Vos y yo no somos indispensables. Es nuestro privilegio participar de la obra de Dios. Pero no somos indispensables y podemos ser reemplazados por cualquiera que oiga la voz del Espíritu Santo. La lección número 5 y última que sacamos de esta noche. Dice, los hijos de Dios que conviven con el Espíritu Santo sobrevivirán. ¿Sobrevivió Belsasar? No. ¿Sobrevivió Daniel? Sí, sobrevivió. Y estuvo junto a Darío y junto a Ciro. Vemos qué interesante. Podrían haberlo matado, pero no. ¿Por qué? Era un activo valioso. ¿Y por qué será? ¿Por qué era tan valioso Daniel? Porque en él habitaba el Espíritu de los dioses santos. En él habitaba el Espíritu Santo. ¿Cuándo vos y yo nos volvemos valiosos? Cuando somos sellados por el Espíritu Santo. Somos bautizados en un lugar como este, que está atrás mío, un bautisterio, en el cual somos sumergidos y bautizados en agua y en fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas, para enseñar las profecías del Señor Dios Todopoderoso, para indicar que el tiempo de su venida está cercano, que su juicio ha comenzado y que muy pronto ha de terminar. Eso es lo que nosotros le comunicamos al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene en gloria y majestad y su venida está cada vez más cerca. Porque sus profecías se han cumplido casi todas. Casi todas. Son contadas con los dedos de una mano las profecías que faltan para el regreso de Jesús. Así, de pronto, está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera vivido 200 años atrás, te hubiera dicho, debe faltar muchísimo. Pero no. Es inminente el regreso de Cristo. ¿Sabemos cuándo es? No. ¿Pero sabemos que se acerca? Sí. ¿Nos debemos preparar y dejar y cortar la fiestita con el mundo y con la idolatría y todo lo demás? Sí. Sí, tenemos que cortar con eso. Y tenemos que arrepentirnos y acercarnos al Señor. Hacer caso a la reprensión de Daniel. Lee nuevamente la reprensión que Dios le da a Daniel. Que Dios le dio a Daniel para que le hablara a Belsasar. Léela de nuevo, a esa reprensión. Y fíjate si no te toca a vos. A todos nos toca. A todos nos toca esa reprensión. Respondamos al amor de Dios. Respondamos a su mensaje, porque Él está pronto a venir. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tus profecías se cumplen, Señor, y lo han hecho a lo largo de la historia. Tú las has dado, Señor, con lujos de detalles, para que nosotros hoy, en el final de los tiempos, podamos creer en ti, Señor, el Dios Altísimo, aquel que nada se le escapa, aquel que controla el tiempo, aquel, Señor, que eres tú. Oh, Señor, Dios Padre nuestro, te rogamos de que seas misericordioso con nosotros, perdone nuestras faltas, nuestras equivocaciones, y nos ayudes a humillarnos de corazón, para que podamos, Señor, guardar tu palabra tal cual tú nos has mandado, para que podamos predicarla, Señor, tal cual tú nos has mandado, para que cuando vengas en gloria y majestad junto a Jesucristo y todos tus ángeles, podamos recibirte con los brazos abiertos. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos esto conforme a tu voluntad. Amén.